5 de agosto del 2022, un cuarto para las 2 de la tarde. 5 de agosto del 2022. En la cruz del Calvario, Cristo logró para nuestras almas la inimputabilidad penal. Cristo en la cruz logró la inimputabilidad penal para el alma. Cuando el alma humana comete pecados, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, el alma humana queda inimputable penalmente. El Evangelio es el anuncio que Dios manda al hombre creerlo para que la salvación, la vida eterna, lograda por Cristo en la cruz del Calvario para nuestras almas, el hombre la haga efectiva para él. La vida eterna para nuestras almas, es decir, cuando nuestros cuerpos mueran y el alma tenga que ser desnudada del cuerpo y comience la eternidad para el alma, esa vida eterna ya fue lograda. La salvación del alma humana ya ha sido lograda. El ser humano no tiene que ser salvo, no. El ser humano ya ha sido salvo por Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que el hombre no lo logra entender, lo que las religiones impiden entenderlo bien. El anuncio que el Señor manda a todos los hombres creerlo para que la salvación que Cristo consumó en favor de nuestras almas en la cruz del Calvario, nosotros la hagamos efectiva para nosotros, es el siguiente. El anuncio. Es el Evangelio, el anuncio. Y este es 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Oíste el anuncio? Dios manda que el hombre crea en este anuncio, porque es el anuncio de una obra de salvación hecha por Dios, completamente consumada en la cruz, de carácter sustitutiva. Cristo, antes de ir a la cruz del Calvario, a darnos vida eterna, a dar salvación a todas las almas del mundo, dijo unas palabras que son muy importantes. Están en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Antes de ir a la cruz, Cristo a darnos salvación judicial, para que nuestras almas nunca más fueran condenadas penalmente, para eso Cristo fue a la cruz, a poner su vida en vez de la vida de nuestras almas. Antes de ese momento, Cristo dijo en Juan 10, versículos 17 y 18. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder, dijo Cristo, de poner mi vida y volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. ¿Cuál mandamiento el Padre Celestial, Dios Padre, le dio a Dios Hijo? Que Cristo pusiese su vida en vez de la vida de tu alma. Que Cristo pusiese su vida en vez de la vida de mi alma. Que Cristo, en vez de tu alma, en vez de mi alma, en vez de las almas humanas, Cristo pusiese su vida. Para Él, dejarse voluntariamente imputar penalmente con todos los pecados que nuestras almas los van a cometer en tanto nuestras almas estén vinculadas en este cuerpo de carne. Es decir, toda nuestra vida. Todos los pecados de nuestra vida. Respecto de tu persona, no quedó ningún pecado que tu alma los va a cometer desde que tu cuerpo nace, tú naces del vientre de tu madre, hasta que tu cuerpo muere, que no le fuera imputado penalmente a Cristo.
Ninguno. Cristo puso su vida en vez de tu vida, de la vida de tu alma. Cristo puso su vida en vez de la vida de mi alma. Cristo puso su vida en vez de la vida de las almas de todos los seres humanos del mundo. Si Cristo, pon atención, si Cristo, por amor a tu alma, para que tu alma no fuera condenada a la muerte, por ningún pecado que cometa tu alma durante toda tu vida. Si Cristo puso su vida en vez de la vida de tu alma. Y en la cruz Cristo, crucificado, se dejó imputar penalmente con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, se dejó imputar penalmente con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, para Él, en vez de tu alma, experimentar la muerte, ser condenado a la muerte por todos los pecados de tu alma, y Cristo, en efecto, morir, Cristo fue condenado a la muerte, morir en vez de tu alma, y por todos los pecados de tu alma ahora ha quedado inimputable penalmente. Es decir, con vida eterna. ¿Cuál es el concepto de la vida eterna para el alma? Para el alma. ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo se define la vida eterna? Que el alma nunca muere. ¿Qué es lo que le impide la vida eterna al alma? Un pecado. Tan solamente un pecado. El alma que pecare, que cometiere un pecado, esa morirá. Ezequiel 18:4. Así dijo Dios: he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que tan solamente cometiere un pecado en su vida, ni siquiera 2, ni siquiera 3, ni siquiera 4, 5, 10, 100, 1000, 10.000, 1.000.000 de pecados, 100.000, 1.000.000 de pecados, no, uno. Al alma le basta uno para quedar sin vida eterna. Porque el alma al cometer un pecado es condenada a la muerte, el alma. Es condenada el alma a la muerte. Le impide el alma la vida eterna. Eso es vida eterna, que el alma nunca más sea condenada a la muerte. ¿Y qué es lo que condena al alma a la muerte? Un pecado. 2 pecados, 3 pecados, 4 pecados, peor todavía. El alma, sin que Cristo la haya sustituido al alma humana, a nuestras almas, en la cruz del Calvario, hecho que en efecto sí ocurrió, en efecto Cristo nos sustituyó judicialmente en la cruz, cuando Él puso su vida en la cruz voluntariamente, en vez de la vida de tu alma, en vez de la vida de mi alma, para Cristo dejarse imputar penalmente con los pecados que tu alma los va a cometer desde que tú naces hasta que te mueras, toda tu vida. Para Él pagarlos en vez de tu alma. Para Cristo dejarse cargar judicialmente, dejarse imputar penalmente con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida. Mira, pon atención. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para todos los hombres, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una vez y después de esto, el juicio. Si tú mueres físicamente y tu alma abandona el cuerpo, porque el alma tiene existencia eterna. Eclesiastés 3:11. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha dado eternidad al corazón de los hombres, al alma. Cuando Dios se refiere al alma en la Biblia le llama corazón. Romanos 2:5, Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10, al corazón, el alma. El alma tiene existencia eterna. El alma va a existir eternamente, pero en uno solo de los 2 estados posibles de existencia para el alma. Vida eterna o muerte eterna, pero que el alma va a existir eternamente 100%. No todo acaba con la mera muerte física del hombre.
Cuando el hombre muere físicamente, la mujer, el hombre, su cuerpo lo van a enterrar a un cementerio. No, cuando hay muerte física, lo que ocurre es que el alma es desnudada del cuerpo, es separada del cuerpo, y el alma va a la eternidad. Pero va a enfrentar uno solo de los dos destinos posibles para el alma: la existencia eterna en estado de vida o la existencia eterna del alma en estado de muerte, muerte eterna para el alma, eternamente en estado de muerte. Muerte es separación, eternamente el alma abandonada de Dios y de todo lo que es Dios. Por eso que en 2 Corintios 6:2 dice Dios, a través del apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora mientras tú tienes vida física, no después que mueras. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. En la cruz del Calvario, Cristo ha dado salvación a tu alma respecto de toda condena debida a cualquier pecado que tu alma cometa en esta vida. Vida eterna. Inimputabilidad penal para tu alma. ¿Lo has creído? La salvación ya ha sido lograda, consumada por Cristo en la cruz. ¿Salvación de qué? De que tu alma tenga que ser condenada a la muerte por tus pecados, de esa salvación. De que mi alma tenga que ser condenada a la muerte por mis pecados, de esa salvación. Ya Cristo la consumó. Cristo puso su vida, la vida de Cristo en la cruz, en vez de la vida de tu alma. En justicia, y Dios es justo, por supuesto que Dios es justo, nadie es condenado a la muerte dos veces. Voy a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, me vuelvo un asesino en serie, un violador, mato mucha gente, soy un asesino, un criminal, entro a las casas con un revólver, mato a todas las personas, robo todo, violo a las personas que están ahí, a las mujeres, y luego esto lo hago en serie, entro a otras casas, mato con un revólver a los niñitos, los bebés, a todos, soy un asesino, un criminal, y el país tiene la pena de muerte en justicia, y a mí me sorprenden con los testigos, me enjuician, y la ley establece la pena de muerte para mi vida, para mi persona, y se ejecuta la sentencia, y en un pabellón de fusilamiento me quitan mi vida, es decir, muero, aplicándoseme la justicia a mí. Entonces me sepultan en un cementerio, ¿cierto? Me quitaron la vida, me mataron. Ya no me pueden volver a matar, ya me quitaron la vida. ¿Se entiende, verdad? No me tienen que desenterrar del sepulcro, del ataúd, romperlo, tomar mi cadáver, que estará descompuesto, y volverme a matar. No, porque ya me mataron ya me quitaron la vida, ya me quitaron mi vida. En vez de tu alma, de que tu alma perdiera su vida, que fuera condenada a la muerte, al lago de fuego, en vez de eso, Cristo, por amor a tu alma, y a mi alma, y a las almas de todos los seres humanos del mundo, puso su vida en vez de la vida de tu alma. Se tiene que entender claramente que Cristo fue imputado con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida física, desde que naces hasta que mueres. No quedó en la persona de Cristo, sin dejarse imputar a Él, ningún pecado que tu alma los va a cometer toda tu vida. No quedó ningún pecado que tu alma los va a cometer desde que tú naces en este mundo hasta que te mueras, que no le haya sido imputado penalmente a la persona de Cristo, para poder dar salvación y vida eterna a tu alma. Recuerda, un solo pecado por sí solo, independientemente a los demás pecados que tu alma los pudiera cometer, le impiden la vida eterna a tu alma, la condenan a la muerte. Si en este juicio tu alma, cuando tú enfrentes a Dios en este juicio, yo espero que no lo hagas, que tú seas salvo de este juicio, entrando por la puerta estrecha a la vida eterna, que no mueras en tus pecados en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, Mateo 7, versículos 13 y 14, sino que tú mueras aquí, para que cuando enfrentes el umbral de la muerte física, tu alma vaya al cielo y no mueras acá,
en el camino ancho. Cruzando el umbral de la muerte, tu alma va a esperar en tormentos este juicio espantoso y terrible. Aquí no hay amor de Dios, no hay misericordia de Dios, hay puras condenas a la muerte del alma. Enfrentado tú a este juicio, a ti, a tu alma, le bastará que le sea leído en su hoja de vida un solo pecado, que no le haya sido imputado a la persona de Cristo. Un solo pecado en la hoja de vida de tu alma, desde que tú naciste del vientre de tu madre en este mundo hasta que moriste. Enfrentado al juicio, a tu alma le bastará un solo pecado, que no le haya sido imputado penalmente a la persona de Cristo, para que tu alma lo tenga que pagar como se paga el pecado, con la muerte del alma. Muerte segunda, lago de fuego. Comparecida el alma ante el juicio ante el gran trono blanco, lo único que le espera al alma son grados de condena a la muerte. En otras palabras, sin que Cristo en la cruz del Calvario haya sustituido tu alma judicialmente, porque eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Judicialmente Él puso su vida en vez de la vida de tu alma, para Él dejarse imputar voluntariamente por amor a tu alma con los pecados todos que tu alma los va a cometer toda tu vida, para dejarte inimputable penalmente. Inimputabilidad penal para tu alma. Lo que es lo mismo, vida eterna para tu alma. De que tu alma va a cometer pecados todo el tiempo que esté viviendo en el cuerpo, eso es 100% una realidad. Jamás podrás evitar pecar hasta que te mueras. Lo mismo que yo. Dios, iniciando su ministerio en la tierra, en la persona de Cristo, en Marcos 1:15, comenzó a demandar dos demandas que el hombre tiene que obedecerlas. Arrepentíos, una demanda, y creed en el Evangelio, dos demandas. Marcos 1:15. Arrepentimiento, ¿qué significa? Por lo menos el arrepentimiento que Dios está demandando para que el hombre pueda creer en el Evangelio, arrepentíos y creed en el Evangelio, y creyendo en el Evangelio el alma sea salva de toda condena, vida eterna para el alma, inimputabilidad penal. Que por ningún pecado que en esta vida el alma cometa, los tenga que volver a pagar, porque aquel que ya los pagó penalmente fue Cristo en la cruz. Eso es inimputabilidad penal para el alma, vida eterna para el alma. Estas dos demandas, arrepentíos y creer en el Evangelio, para hacer efectiva la salvación de carácter sustitutiva, Cristo, la vida de Cristo, en vez de la vida de tu alma. Esa es la salvación de Cristo, es una salvación de carácter sustitutiva y judicial. Acá en la cruz hubo un juicio de condenación por los pecados que tu alma los va a cometer indudablemente, irremediablemente, toda tu vida. Lo va a cometer innegablemente toda tu vida. Y a tu alma le basta un solo pecado, ¿eh? Ni siquiera dos, ni tres, ni uno. Uno. Que no le haya sido imputado penalmente a la persona de Cristo en la cruz del Calvario para que tu alma los tenga que pagar. Acá, lago de fuego, muerte eterna, no vida eterna, muerte eterna. Y resulta que Cristo, en Juan 10:28, prometió: yo a ustedes, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No que ustedes logren la vida eterna, ustedes no la pueden lograr, yo se las doy. ¿Y cómo fue que Cristo nos dio vida eterna, o lo que es lo mismo, inimputabilidad penal? Que cuando nosotros pecamos en esta vida, somos inimputables penalmente. Condena a la muerte del alma, nunca más, por pecar. ¿Cómo logró eso Cristo? Cuando Él te sustituyó en un juicio de condenación por los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida. Cuando a mí me sustituyó en un juicio de condenación por los pecados que mi alma los va a cometer irremediablemente toda mi vida. El arrepentimiento que Dios demanda, arrepentíos y creed en el Evangelio, estas dos demandas, el arrepentimiento que Dios demanda para que el hombre pueda creer en el Evangelio,
es que el hombre reconozca que jamás podrá evitar cometer pecados, jamás lo podrá evitar, porque en el cuerpo hay una ley del pecado que está en nuestros miembros del cuerpo. Romanos capítulo 7, versículos 23 al 25. El apóstol Pablo fue usado por Dios como instrumento para podernos enseñar esta realidad moral que tiene relación con el cuerpo físico del hombre. En Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25, está hablando un hombre santo, el apóstol Pablo. Está hablando un hombre no como tú, no como yo, un hombre que en cuanto a la ley, irreprensible. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, irreprensible. Esa persona está diciendo, una vez que esa persona fue salva, obtuvo la vida eterna, pasó de muerte a vida, el apóstol Pablo, no tú, no yo. Tú no le llegas ni a los talones al apóstol Pablo. Para postular a ser un fariseo, para postular, el joven tenía que aprenderse los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá, el Pentateuco, al revés y al derecho de memoria. El apóstol Pablo aventajó a muchos de su generación. Fue criado a los pies del gran rabino Gamaliel. Nadie como el apóstol Pablo, nadie. ¿Te sabes tú la Biblia de memoria? O por lo menos los 5 primeros libros de la Biblia, al revés y al derecho de memoria, ¿te lo sabes tú? El apóstol Pablo sí. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, de memoria, al revés y al derecho. Tú no. El apóstol Pablo sí. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la ley, irreprensible. Así que no te compares con el apóstol Pablo. Y encima, camino a Damasco, en su celo, por la ley de Dios, perseguidor de la iglesia, cayó a tierra, y Dios se le aparece en la persona de Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento, Saulo se convierte de la ley antigua, de las ordenanzas, del celo en el cumplimiento de las obras de la ley, se convierte de eso a la ley de la fe. Se convierte a Cristo. Solamente los judíos tienen que convertirse a Cristo. Nosotros los gentiles no. Nosotros tenemos que arrepentirnos y creer en el Evangelio. Los judíos están en la ley. A ellos les fue dada la ley. A nosotros los gentiles no. Por eso que en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, en cuanto a la ley, el apóstol Pablo dice a los colosenses que eran gentiles. Ellos no estaban en la ley, eran gentiles. No estaban en el pacto que Dios le dio a Moisés, a los israelitas en el monte Sinaí, el pacto en la ley. Ellos no estaban en ese pacto. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Los judíos en la ley se circuncidan el prepucio al 8º día. Los colosenses estaban sin esa ley. En la incircuncisión de vuestra carne os dio vida, juntamente con él. Primero, penalmente, en el aspecto penal, perdonándoos todos los pecados. A ver. ¿Qué parte de la expresión todos los pecados perdonados penalmente no lo has querido creer? Todos los que vas a cometer toda tu vida. Un pecado no perdonado en la cruz, lo tienes que pagar tú, acá. ¿Entiendes el concepto de la vida eterna que Cristo nos legó en la cruz? Que nos dio gratuitamente. ¿Cómo se obtiene la vida eterna? Creyéndola. ¿Cómo se la invalida? No creyéndola. Tus obras
Tus obras de justicia para Dios son trapos de inmundicia. Tus obras tus obras no participan en la vida eterna que Dios nos dio en la cruz. El ser humano es salvo cuando está muerto, no cuando está procurando hacer obras. En tanto el ser humano está muerto espiritualmente, Dios no tiene trato con él. Mateo 22:32, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, espíritus nacidos de nuevo. Aquí, el salvado con vida eterna tiene que hacer obras, no para ser salvo, ni tampoco tiene que dejar el pecado para no ser condenado. No, ya es salvo, ya tiene vida eterna. Tiene que hacer obras para ir al tribunal de Cristo. Desde el momento que el ser humano ha sido salvo, tiene que hacer obras para ser justificado por las obras para el tribunal de Cristo. Ya tiene vida eterna. Cuando peca, nunca más es imputado penalmente. Nunca más su alma es condenada a la muerte. Porque aquel que ya fue condenado a la muerte, en vez de su alma, y por los pecados que su alma los cometerá toda su vida, fue Cristo en la cruz. Por eso el ser humano ha quedado inimputable penalmente, el alma humana. ¿Lo has creído? La salvación de que tu alma tuviese que ser condenada a la muerte por tus pecados ha sido lograda, ha sido consumada por Cristo en la cruz y es de carácter sustitutiva. Cristo en vez de ti. Cristo, la vida de Cristo en vez de la vida de tu alma. Cristo es inmortal. Él sí puede volver a la vida después de la muerte. Mi alma, tu alma, no. Enfrentada tu alma al juicio, a tu alma le bastará que le sea leído un solo pecado, ni siquiera 2 ni 3, 1, para que tu alma sea condenada a la muerte. Y una vez ejecutado el juicio y tu alma va a la muerte eterna, tu alma nunca más volverá a la vida. El que tiene poder de volver a la vida después de morir es Cristo. Y por eso Cristo, por amor a tu alma, te sustituyó a mí y a ti, a nuestras almas, y a las almas de todos los seres humanos del mundo, en un juicio de condenación por los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida, para dejar nuestras almas inimputables penalmente. ¿Lo has creído? Esto es Evangelio. Esto es Evangelio. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. ¿Qué significa que Cristo haya muerto en vez de mi alma por mis pecados? Que me dio vida eterna. Que por ningún pecado que yo cometa en mi vida, mi alma será condenada penalmente. Inimputabilidad penal para mi alma. Inimputabilidad penal. Vida eterna para mi alma. ¿Lo has creído? ¿O estás en la religión? ¿O eres un pentecostal, un católico, un Kingdom Now del reino ahora, un bautista, un luterano, un calvinista presbiteriano, un adventista? Estás en la religión. Las religiones siempre postulan que uno tiene que hacer obras para ser salvo. No, el alma humana ya ha sido salva. Tú no tienes que ser salvo, no, ya has sido salvo acá. Y no creer que tu alma ya ha sido salva es lo que a ti te condena. En Marcos capítulo 16, versículo 16, antes de Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, habiendo aparecido como testigo de su resurrección por más de 40 días a más de 500 testigos a la vez, habiendo sacado a sus discípulos a las afueras de Jerusalén, les da la gran comisión, antes de ascender a los cielos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ese Evangelio que hoy no es predicado. Hoy los falsos profetas predican guerra de Gog y Magog, son personas no nacidas de nuevo, que tienen un deseo tan grande en su corazón de que Estados Unidos sea destruido del mapa, porque son comunistas de corazón, son socialistas de corazón. Dios bendiga a la gran nación norteamericana, las dos alas de la gran águila, la que le va a prestar un puente aéreo en Apocalipsis capítulo 12, a la mujer, a Israel.
Si no estuviera Estados Unidos, no estaría Israel. Estados Unidos, los de Tarsis, que le preguntarán a Gog en Ezequiel 38, ¿a qué has venido? ¿A una ciudad indefensa? Israel, lo que tendrán que poner en parte de él, de parte de Israel, para lograr el pacto, para que el príncipe que ha de venir confirme el pacto, será el desarme. Y siempre Estados Unidos salvaguardando a Israel. Y todos estos comunistas de corazón, estos falsos profetas, le da una gran alegría pensar que Estados Unidos va a ser borrado del mapa. No, Estados Unidos es la nación fundada en la Biblia. In God we trust. Tienes envidia de Estados Unidos, parece. Te mueres en tu corazón, sueñas con que Estados Unidos sea borrado del mapa. Bueno, hice un paréntesis. Lo que quiero decir es que Cristo en la cruz del Calvario a tu alma le ha dado vida eterna, y no creerlo te condena. Antes de ascender a los cielos, sacando Cristo a sus discípulos a las afueras de Jerusalén, advierte, al final del versículo 16 de Marcos 16. ¿Cuál es la advertencia? ¿Cuál es la advertencia que Cristo hace? La siguiente. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Fueron las últimas palabras de Cristo antes de ascender a los cielos. Nunca Cristo dijo, el que fuera un pecador será condenado. Su alma será condenada a la muerte. El que fuera un pecador. No dijo eso Cristo. El que fuera una persona que estuviera cometiendo pecado será condenado su alma a la muerte. No dijo eso Cristo. El que fuera una persona tibia será condenada a la muerte. Yo no me lo llevaré al cielo, sino que irá al infierno. No dijo eso Cristo. El que fuera una persona que no estuviera cumpliendo los mandamientos, que no se estuviera santificando, el que no guardare santidad, esa persona será condenada. No dijo eso Cristo. Cristo dijo, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Lo único que condena tu alma a la muerte eterna no son tus pecados, o que tú seas un pecador. No, que no creas en el Evangelio. Que no creas que ya Cristo ha dado inimputabilidad penal a tu alma, o vida eterna a tu alma. En 1 de Juan, capítulo 5, versículos 10 al 13, el Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna. En Juan 10, 28, es Cristo el Hijo, Dios Hijo, el que ha dicho que nos ha dado vida eterna. El Padre y el Hijo. Dios Padre y Dios Hijo nos han dicho a nosotros que nos han dado vida eterna. ¿Lo has creído? Que tú no creas lo que dijo Cristo, te condena. En Juan 3:18, Cristo ha dicho, hablando acerca de sí mismo Cristo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Porque es un pecador? ¿Porque está cometiendo pecados? ¿Porque no está guardando santidad? ¿Porque no está cumpliendo los mandamientos? No. Nada de eso. Ojo que yo estoy diciendo lo que dijo Cristo, ¿eh? Estas no son palabras de mi autoría, de mi ocurrencia. Juan 3:18. Cristo hablando acerca de sí mismo, en referencia a las palabras que Cristo prometió. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna, inimputabilidad penal para vuestras almas, para que cuando vuestras almas cometan pecado, nunca más vuestras almas sean condenadas a la muerte, en el lago de fuego. Nunca más. ¿Por qué nunca más? Porque aquel que ya fue condenado a la muerte, en vez de tu alma, y por todos los pecados de tu alma, que tu alma los va a cometer inevitablemente toda tu vida, fue Cristo en la cruz del Calvario. Y nadie es condenado dos veces a la muerte. Ya Cristo fue condenado a la muerte, en vez de tu alma. En justicia tu alma no tiene que ser vuelta a condenar a la muerte, porque aquel que sustituyó tu alma fue Cristo, poniendo su vida en vez de la vida de tu alma, dejándose imputar Cristo en la cruz con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, para Cristo pagarlos uno a uno en vez de que tu alma los pagara en el lago de fuego. Esta es la salvación que Cristo consumó por ti. Es de carácter sustitutiva. No creer en el Evangelio, no creer que Cristo al morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras y ser sepultado y resucitar al tercer día conforme a las Escrituras, para de esa manera dejar nuestras almas inimputables penalmente cuando pecamos,
con vida eterna. No creer en el Evangelio es lo que te condena, no tus pecados. Tus pecados fueron penalmente todos condenados acá, hace 2000 años. Acá está la columna de la omnisciencia de Dios. ¿Qué significa la omnisciencia de Dios? Que Dios no necesita que transcurra el tiempo para saber la cantidad exacta de pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida. Ya lo supo. No requiere que transcurra el tiempo el Señor. Eso es omnisciencia. Y sabiendo Cristo los pecados que tu alma los iba a cometer 2000 años adelante, en el futuro, o 1000 años en el futuro, las almas de todos los seres humanos que iban a venir después de su muerte en la cruz, conociendo todos los pecados, Cristo se los dejó imputar Él, para dejar inimputable penalmente las almas de todos los seres humanos del mundo, en el futuro, y tu alma también. Con Cristo no corre el refrán, el tiempo lo dirá. ¿Qué irá a suceder mañana, el mes que viene, el año que viene? Nosotros decimos, el tiempo lo dirá. Nosotros tenemos que ver que transcurra el tiempo para lograr saber qué es lo que va a pasar. Pero Cristo no. El refrán, el tiempo lo dirá, no va con Cristo. Cristo no requiere que transcurra el tiempo para haber conocido Cristo la cantidad total de pecados que tu alma los iba a cometer en el futuro. Porque tú en el futuro, desde el momento de Cristo en la cruz del Calvario, en el futuro ibas a nacer en este mundo. Ahora, 2022. ¿Qué edad tienes tú? ¿30 años? ¿50 años? ¿Qué edad tienes tú? ¿20, 18, 15 años, 40 años? ¿Qué edad tienes tú acá, en este simbolismo de vida? ¿Estás con 15 años, 30 años, 50, 70? Cristo en la cruz del Calvario no se dejó imputar penalmente con los pecados que tú los vas a cometer hasta tus 20 años. Y nada más. Dejándote expuesto Cristo que si tú cometes un pecado más, no hay vida eterna para tu alma. ¿Cómo se paga el pecado? Con la muerte del alma. No, Cristo se dejó imputar penalmente con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida. Eso es vida eterna para tu alma. Primero, jamás podrás evitar pecar. Segundo, todos los pecados que jamás podrás evitar cometerlos le fueron imputados a la persona de Cristo penalmente hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Porque Él puso su vida en vez de la vida de tu alma. Fueron todos los pecados de la vida de tu alma incorporados en el cuerpo. Donde en el cuerpo físico del ser humano está la ley del pecado que está en nuestros miembros. El apóstol Pablo, en Romanos 7, un hombre santo, lleno del conocimiento de Dios, lleno del Espíritu Santo, irreprensible en la ley, dice, ya siendo salvo el apóstol Pablo, Romanos 7, versículos 14 al 25, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy el apóstol Pablo, yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Lo has reconocido tú también? Porque lo estaba reconociendo el apóstol Pablo con vida eterna, siendo salvo, lleno del conocimiento de Dios, siendo un apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles. ¿Y tú? ¿Has reconocido lo mismo que está reconociendo el apóstol Pablo? ¿O tú te crees superior al apóstol Pablo? Porque lo que hago no lo entiendo, dice el apóstol Pablo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué aborrecía el apóstol Pablo en su calidad de santo, pero que él lo hacía? Versículo 16 de Romanos 7. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Para qué lo que es la ley? Para el conocimiento del pecado, Romanos 3:20. No para que el ser humano intentando cumplir los mandamientos de la ley de Dios fuera justificado, no. Versículo 17 de Romanos 7. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Lo está diciendo un hombre santo, un hombre en cuanto a la ley irreprensible, fariseo. Ahora con vida eterna y siendo instrumento escogido de Dios, apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles. ¿Lo has reconocido tú? ¿Que el pecado mora en ti? ¿O tú te crees superior al apóstol Pablo? El apóstol Pablo era de la iglesia ya. Lo mismo que nosotros los salvados. Estaba lleno del Espíritu Santo y tenía su mente llena del conocimiento de Dios. Nadie como el apóstol Pablo. Nadie como él. Fue el único a quien Dios le reveló lo que era la iglesia. Por eso que el apóstol Pablo en Efesios 5
Efesios 5:30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, su carne y sus huesos. Nadie como el apóstol Pablo. Al apóstol Pablo le fue revelado el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. A ningún otro apóstol. Al apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 en adelante. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos en vida, seremos transformados, arrebatados al cielo, para esperar al Señor en el aire, en las nubes, para reunirnos juntamente con ellos, los que fueron resucitados. Y así esperar al Señor en el aire y estar para siempre con el Señor. Esa revelación le dio Dios al apóstol Pablo. Dios al apóstol Pablo le dio muchas revelaciones a su instrumento escogido, lleno del conocimiento de Dios, lleno del Espíritu Santo. Tú no, yo tampoco. El apóstol Pablo sí. El apóstol Pablo, ¿por qué es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción? 1 Corintios 15. El apóstol Pablo. Y acá, en Romanos 7, versículo 18, dice, y yo sé que en mí, en esa condición de apóstola, la está reconociendo el apóstol Pablo, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Lo has reconocido tú, querido amigo religioso? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Querido amigo, ¿tú has reconocido que el pecado mora en ti? ¿O no lo has reconocido? ¿Sabes lo que es arrepentimiento? Palabra griega, metanoia. Cambio radical de las creencias que tú tienes respecto a tu moral. Porque el hombre en su estado natural piensa que él puede dejar el pecado cuando quiera, o que él no es tan pecador como los demás. En Lucas 13, del 1 al 3, el Señor Jesucristo en persona le dice a los discípulos de él, ¿pensáis que aquellos galileos, porque les acontecieron tales cosas, eran más pecadores que tú? ¿Que yo? Bueno, está hablando el Señor Jesús. ¿Eran más pecadores que los galileos? Os digo no. Antes, aquí está el arrepentimiento, el cambio de las creencias y los pensamientos. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En aquel tiempo, Pilato había entrado al templo y había tomado unos galileos que estaban ofreciendo víctimas, sacrificios, y mezcló la sangre de ellos con los sacrificios de ellos. Ante el juicio de todo el resto de los galileos, de los israelitas, aquellos galileos, porque Pilato les hizo eso, porque les sucedieron tales cosas, tendrían que haber sido más pecadores que el resto de los galileos. Es por eso que el Señor le dice, ¿pensáis eso? ¿Eso piensan ustedes? Arrepentimiento, cambio de los pensamientos. ¿Pensáis? Por eso que arrepentimiento es un cambio en las creencias que uno tiene en el aspecto moral. Que el hombre es tan pecador, todo hombre, tú, yo, todos, somos tan pecadores como aquellos galileos a los cuales Pilato entró al templo, los tomó, los degolló, mezcló la sangre de ellos con los sacrificios de ellos. Tan pecadores como aquellos galileos. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, porque sus discípulos le fueron a contar lo que Pilato había hecho con esos galileos. Tendrían que haber sido muy pecadores, o más pecadores que todos los galileos, para que les haya acontecido tales cosas. Pero el Señor le dice a sus discípulos, ¿pensáis que aquellos galileos, porque les acontecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo que no. Antes, si no dejáis de creer eso, si no dejáis de creer esas cosas, antes, si no os arrepentís, cambio radical de las creencias, eso es arrepentimiento, metanoia en griego. En Romanos 2:5, bueno, el Señor dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Toda persona que no reconozca que va a ser un pecador hasta que se muera, no podrá ser salva, perecerá igualmente como todos los demás pecadores. Porque en tanto el ser humano no entienda que su vida tiene que ser sustituida, su vida completa,
por la vida de Cristo, jamás podrá creer el Evangelio, entender el Evangelio. El Evangelio es el anuncio de que Cristo tuvo que poner su vida en vez de la vida de nuestras almas. Porque nuestras almas, en tanto estén incorporadas en este cuerpo, donde está la ley del pecado, van irremediablemente a cometer pecados. Lo queramos cometerlos o no los queramos cometer, da lo mismo. Entonces el apóstol Pablo dice en Romanos 7, versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Mi nombre, me presento, mi nombre es Ulises Astudillo, soy chileno, ingeniero de profesión, salvo por la gracia de Dios y por mi fe depositada en la sangre de Cristo, derramada en la cruz del Calvario, por mi fe en el Evangelio, por haber creído que Cristo en vez de mi alma murió por mis pecados y así me salvó. Yo le tengo que decir a ustedes que el pecado mora en mí. Eso es lo que nos dicen los religiosos. No se atreven a decirlo porque les da terror, porque no han creído que ya Cristo les salvó. Por eso les da terror. Los religiosos, todos los religiosos, están procurando ser salvos. Están procurando entrar y no podrán. Lucas 13:24. En cambio nosotros los que hemos creído, entramos. Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 3. El apóstol Pablo está diciendo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 22 de Romanos 7. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior es exclusivo del salvado, del que está aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida. No del que está acá, que está todavía caminando en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. No. Estas personas no tienen un hombre interior, que es la nueva criatura creada en Cristo Jesús. Acá, los que están en el camino angosto, los que ya entraron por la puerta estrecha, los que ya son salvos de toda condena, con vida eterna, los que han sido sellados con el Espíritu Santo, los que han nacido de nuevo, ellos sí tienen un hombre interior. El apóstol Pablo lo tenía. Y por eso que el apóstol Pablo estaba diciendo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Ahí está el apóstol Pablo reconociendo esta ley del pecado que está en nuestros miembros, del cuerpo físico. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en nuestros miembros. Ley del pecado que está en nuestros miembros. Arrepentimiento y reconocimiento de que tú tendrás esa ley del pecado asociada a tu cuerpo hasta que tu cuerpo físico muera. O estando en el camino ancho que va rumbo a la perdición, o ya habiendo entrado por Cristo con vida eterna ahora, igualmente aquí, como el apóstol Pablo, tendrás la ley del pecado que estará en tus miembros. Y esa ley del pecado te va a impedir no pecar. Te lo va a impedir. Aunque tú no quieras pecar, no podrás evitar cometer pecados, porque tendrás una ley del pecado. El apóstol Pedro, cuando habla del sello del Espíritu Santo, que ocurre cuando el ser humano oye el Evangelio y lo cree, conforme a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. El que oye el Evangelio y lo cree, Dios lo sella con el Espíritu Santo hasta el arrebatamiento. El Espíritu Santo nunca más sale del salvado. Ha sido sellado con él. Eso significa vida eterna también. Es otra forma de ver la vida eterna. Entonces acá, cuando se habla del sello del Espíritu Santo, lo que es lo mismo el bautismo, eso lo está hablando el apóstol Pablo en Efesios 1, versículos 13 y 14. Ahora, el apóstol Pedro dice, en 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva del infierno, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, la ley del pecado que está en nuestros miembros, el apóstol Pedro le llama inmundicias de la carne. Versículo 23 de Romanos 7. Siempre el apóstol Pablo. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, exclama el apóstol Pablo,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25 de Romanos 7. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. En Romanos 8, ahora el capítulo 8, versículo 1, en el original, no voy a leer la Biblia Cipriano de Valera, la traducción Cipriano de Valera, no, fue muy mal traducida esa traducción. Voy a estar leyendo el original. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte es la ley de los mandamientos de Dios que por Cristo fue abolida en el aspecto penal. La ley del pecado y de la muerte de Romanos 8.2 no es la ley del pecado que está en nuestros miembros. No, son dos leyes diferentes. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El salvado, los salvados, lo queramos o no, vamos a estar siempre guiados por el Espíritu Santo. Vamos a andar por el Espíritu y no por la carne, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo que Dios puso en nosotros. Eso es algo que Dios hace en nosotros y no nosotros hacemos por nuestra propia cuenta. No. Es por eso que en Romanos 8:14 el apóstol dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, volviendo a la pésima traducción o maliciosa traducción de Cipriano de Valera, esta condición inherente al salvado, que es un resultado de haber sido salvo, y no una condición que nosotros tengamos que cumplir para que aparte de estar en Cristo no seamos condenados. No. Es una resultante de haber sido salvos, andar según el Espíritu y no según la carne. Maliciosamente, Cipriano de Valera copia el versículo 4 de Romanos 8, los que andamos según el Espíritu y no según la carne, y lo agrega al versículo 1 de Romanos 8, para hacerles creer a la gente que aparte de estar en Cristo, para no ser condenados, también hay que andar en el Espíritu y no según la carne. Es por eso que en la pésima traducción, o falseada, maliciosa traducción de Cipriano de Valera, en Romanos 8.1, tú lees lo siguiente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso fue agregado por Cipriano de Valera. En el original se escribe así se lee. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Y no hay más. Luego el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del pecado y de la muerte es la ley de los mandamientos de Dios, que cuando nosotros estaba vigente la ley en lo penal, lo infringíamos, nuestras almas quedaban condenadas a la muerte. Y una vez que el alma ha quedado condenada a la muerte por haber pecado, no hay nada que el hombre pueda hacer o dejar de hacer para que la sentencia de la muerte del alma quede sin efecto. Entonces nosotros fuimos salvos por sustitución, porque la condena fue sobre Cristo. Ahí se ejecutó la condena por nuestros pecados. Los decretos condenatorios que exigían la muerte del pecador o del infractor a la ley de los mandamientos quedó completamente satisfecha cuando Cristo fue imputado con ellos. A Cristo le fueron imputadas penalmente primero los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida, y sobre Cristo le fueron aplicadas los decretos condenatorios o el acta de los decretos, para que para nosotros, cuando cometiésemos pecado, esas actas de los decretos quedaran anuladas. No se aplicaran sobre nosotros cuando nuestras almas cometieran pecado. Eso se llama inimputabilidad penal. Inimputabilidad penal, o vida eterna para el alma. Cuando pecamos, los creyentes, nunca más nuestras almas son condenadas. Vida eterna, inimputabilidad penal. Eso es lo que tú tienes que creer, porque eso es lo que Cristo mandó creer para que se haga efectiva la salvación consumada por Cristo en la cruz, que es de carácter sustitutiva. Tienes que creer en el Evangelio. El Evangelio es el anuncio de que Cristo, en vez de nuestras almas, por amor a nuestras almas, se dejó imputar penalmente con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida, para Él ser condenado a la muerte. Por eso que dice el Evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, por los tuyos y los míos. ¿Cuáles?
los que nuestras almas las van a cometer toda nuestra vida, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 1 al 3. En 1 Corintios 15, versículo 56, dice la Escritura: el poder del pecado está en la ley. El poder del pecado está en la ley. El poder para matar tu alma. Porque cuando tú infringes la ley en el aspecto penal, tu alma es condenada penalmente. Pero ¿qué es lo que leemos nosotros en Efesios 2:15? Cristo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, abolida, en lo penal. En Mateo 5, Cristo dijo: no penséis que he venido a abolir o a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogarla, a eliminarla, sino a cumplirla. Porque hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Eso lo dijo el Señor en Mateo 5. Mateo capítulo 5. Pero resulta que en Lucas capítulo 16, en Lucas 16, versículo 16, el Señor dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo se puede entender? Por un lado, Cristo dice en Mateo 5, versículos 17 y 18, no penséis que he venido a abolir la ley. Y ahora en Lucas capítulo 16, versículo 16, el Señor dijo: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de los cielos. ¿Cómo se puede entender esto? Bueno, se puede entender cuando tú comprendas que la ley tenía dos componentes o dos consecuencias cuando se pecaba. La consecuencia para esta vida, ley de la siembra y la cosecha, y la consecuencia penal, que era la más desastrosa, pena de muerte para el alma, cuando peca. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. En ese aspecto, en el aspecto penal de la ley, Cristo la abolió. Cuando penalmente Cristo fue condenado, en vez de tu alma. La ley quedó abolida en lo penal. Inimputabilidad penal para tu alma. Dice Romanos 5:13, porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. En el aspecto penal la ley ha sido abolida. Y donde no hay ley, en lo penal, cuando tú cometes pecado, tu alma no puede ser condenada penalmente. Eso se llama inimputabilidad penal. Todo lo que tiene que ver entre los seres humanos y Dios es de carácter judicial. En la cruz del Calvario Cristo abolió la ley. Y eso está en Efesios 2:15, en el aspecto penal. La ley sigue vigente en el aspecto de las consecuencias en esta vida. Cuando uno comete pecados, eso es pecar, infringir la ley. 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Cuando uno infringe la ley de los mandamientos, cuando comete pecado, se arriesga a la ley de la siembra y la cosecha, que es aplicable para las personas del camino ancho, que están sin salvación, y también es aplicable para las personas que están en la salvación ya, en la vida eterna. Los que ya entraron por la puerta estrecha y están caminando por el camino angosto que va rumbo a la vida. Para los dos grupos de personas es aplicable la ley de la siembra y la cosecha. Pero el apóstol Pablo se lo está enseñando y advirtiendo al pequeño grupito de salvados que se congregaba en Galacia, a la iglesia de Galacia. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, santos de Dios, santos apartados por el Señor, justificados por la fe. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, ojo que le está hablando solamente a salvados. No le está hablando a personas que están en camino ancho y el proceso que va rumbo a la perdición, a la gente del mundo. No, le está hablando a la iglesia que estaba en Galacia, a los salvados con vida eterna. Por eso dice: el que siembra para su carne, al salvado no le son quitadas las inmundicias de la carne. Al que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, con E minúscula, del Espíritu Santo de Dios, con E mayúscula, segará vida eterna. Yo voy a compartir acá el extracto original de Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. Porque en la traducción, o en la pésima o maliciosa traducción de Cipriano de Valera, el Espíritu sale las dos con E mayúscula. En cambio, en el original sale con E minúscula y luego con E mayúscula, dando a entender que ese Espíritu, el primero, con E minúscula, es el Espíritu nacido de nuevo del salvado.
Por eso se está hablando de personas salvadas. Y segundo, la E mayúscula, cuando dice del Espíritu segará vida eterna, ese Espíritu es el Espíritu Santo con que Dios nos selló a los salvados. Por eso se verifica que solamente escrito a los salvados. Las personas que están aquí están muertas espiritualmente y no han sido selladas con el Espíritu Santo. No lo tienen. Por eso que Gálatas 6, versículos 7 y 8 está siendo escrita a personas nacidas de nuevo espiritualmente y selladas con el Espíritu Santo, con vida eterna. ¿Qué significa que un salvado con vida eterna siembre para su carne? Que va a cegar pecados, va a tener una vida muy pecadora, va a ser muy pecaminosa la vida del salvado. Si yo siembro para mi carne, alimento mi carne con inmundicias, con películas que no debiera ver, oyendo cosas que no debiera oír, estoy sembrando para mi carne, entonces yo voy a cegar una vida pecaminosa, cometeré muchos pecados. Y eso va a hacer que el Espíritu Santo de Dios que mora en mí se entristezca. Por eso que en Efesios 4:30 el apóstol Pablo advierte, exhorta, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Arrebatamiento. Nuevamente, Efesios 4:30, exclusivamente a los salvados con vida eterna, ha sido escrito. No a las personas que están caminando en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, a la gente del mundo, a los incrédulos. No. Nuevamente, la carta a los Efesios es la carta a la iglesia que estaba en Éfeso. Entonces, advierte el apóstol Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, es propio de los salvados con vida eterna, para el día de la redención. Efesios 4:30. Es una advertencia. Entonces, comenzando a tener una vida licenciosa, el salvado con vida eterna, contrista al Espíritu Santo, y ahora viene la disciplina del Padre. Eso está en Hebreos 12, versículos 5 al 8. Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Un hijo de Dios es un salvado con vida eterna. Las personas que están caminando en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición no son hijos de Dios, son criaturas de Dios. No, para que sean hijos de Dios, ellos tienen que arrepentirse y creer en el Evangelio y pasar de muerte a vida, arrepintiéndose y creyendo en el Evangelio, haciendo efectiva la salvación totalmente consumada por Cristo en la cruz, haciendo válida, creyéndola. Pero si la invalidan ellos por no creerla, no serán hijos de Dios. En cambio acá, los que están caminando en el camino angosto que va rumbo a la vida, los que ya entraron por la puerta estrecha, que ya han nacido de nuevo y tienen vida eterna y han sido sellados hasta el día de la redención con el Espíritu Santo, ellos cuando pecan contristan al Espíritu Santo. Yo cuando peco contristo al Espíritu Santo, lo entristezco. Y entonces, siendo hijo, viene la disciplina. Por eso que hay mucha gente que está metida en las religiones evangélicas o católicas, están perseverando en su religión, y un día se apartan y se dan licencias para pecar, dejan de estar haciendo obras, teniendo una vida moral, empiezan a tener una vida media inmoral, empiezan a pecar, y nunca les viene ninguna disciplina. O sea, nunca les viene un azote, nunca les viene una tragedia, nunca un despido laboral, una enfermedad, un accidente. No, nunca les viene nada. Entonces, ¿qué pasa con ellos? No están recibiendo trato de hijos. Si veo un niño yo caminando por el parque, que no es mi hijo, y ese niño se está portando mal, yo jamás lo voy a disciplinar, porque no es mi hijo. Capaz que venga el padre de ese hijo y a mí me quiera golpear, por yo estar golpeando a su hijo. En cambio, si yo veo a mi hijo jugando en el parque que se está portando muy mal, entonces yo vengo y lo disciplino porque es mi hijo. Entonces, solamente a los hijos de Dios, Dios los azota cuando se portan mal, cuando pecan. No, la salvación no se pierde por pecar. Lo que se pierde, una vez siendo salvo, es la comunión y la relación con el Padre. Eso se pierde. Se pierden muchas coronas, muchos galardones al pecar, pero nunca la vida, la salvación, nunca el alma se pierde. Nunca el alma es condenada a la muerte. Inimputabilidad para el alma del creyente. En cambio, las personas que están acá, que son incrédulas, que no quieren tener nada que ver con Cristo, o que están procurando entrar, pero no por Cristo, sino por sus méritos, esas personas tienen condena para sus almas, porque han invalidado por su incredulidad la salvación que ya fue consumada por Cristo en la cruz, la cual es vida eterna para nuestras almas. Entonces, ya leímos que en Romanos 8, el apóstol Pablo está hablando de que ya no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Punto.
Así dice el versículo 1 en el original. ¿Qué significa que no haya ninguna condenación? ¿Qué es lo que condenaba a nuestras almas a la muerte? Un pecado o más. Entonces se tiene que entender que cuando pecamos no hay condenación a la muerte del alma. Eso es vida eterna. Ahora, el que tú no creas que cuando pecas nunca más tu alma es condenada a la muerte por pecar, porque aquel que ya fue condenado a la muerte en vez de tu alma por todo tu pecado fue Cristo, el que tú no lo creas, eso te condena. Porque estás haciendo a Dios mentiroso. ¿Qué es lo que dijo Dios? Dios Padre, que nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Que el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Primera de Juan 5, versículos 10 al 13. Estás llamando mentiroso al Padre. Al no creer tú que cuando pecas eres inimputable penalmente. Tienes vida eterna, que nunca más tu alma es condenada a la muerte por pecar. Porque aquel que ya fue condenado a la muerte en vez de tu alma y por todos tus pecados fue Cristo. No lo has creído. Tú estás procurando ser salvo por tus méritos, dejando el pecado para no ser condenado. Tú eres de los que dice que cuando tú pecas pierdes la salvación. Tú estás haciendo inmunda la sangre del pacto. Primero, en 1 Juan 6:3, el original dice, el que permanece en Cristo no continúa pecando. El que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido. Eso dice el original. ¿Qué es lo que traduce Cipriano de Valera? Maliciosamente. El que permanece en Cristo no peca. El que peca no le ha visto ni le ha conocido. Otra pésima traducción. No, el ser humano no podrá dejar de pecar. Y lo que está mal traduciendo Cipriano de Valera es algo maligno. Que no es verdad. El que permanece en Cristo no peca. Eso es mentira. El ser humano va a pecar hasta que se muera. Y Cipriano de Valera está diciendo no peca. El que peca no le ha visto ni le ha conocido. Primero, el apóstol Juan está escribiendo su primera, segunda y tercera epístola a puras personas con vida eterna, salvados. De hecho, en 1 Juan 5:13, el apóstol Juan escribe, estas cosas os he escrito a vosotros los que estáis ya salvados en el camino angosto que va a la vida, los que ya entraron por Cristo, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. 3 versículos más abajito, solamente 3 versículos más abajito, en el versículo 16, 1 Juan 5:16, a los salvados con vida eterna, el apóstol Juan les dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Cuál es el pecado de muerte? El pecado de muerte física, que es la máxima disciplina que tiene que ejercer el padre sobre un hijo que está dándose licencias para pecar. En 1 Corintios 5, versículos 1 al 5, había una persona nacida de nuevo, salvado, con vida eterna, del camino angosto que va a la vida, que estaba cometiendo fornicación, cual nunca se oía entre los gentiles. Y el apóstol Pablo finalmente dice, el tal se ha entregado a Satanás, eso se llama excomulgación, una disciplina muy ruda para un salvado con vida eterna, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, o que son personas muy buenas moralmente. Un pecado que le sea registrado al alma en este juicio, condena al alma a la muerte. Ni siquiera 2 ni 3. Y para que tu alma tuviese que haber sido salva de toda condena, fue únicamente por una sustitución de toda tu vida. Cristo puso su vida en vez de la vida de tu alma. Para dejarse Cristo imputar en vez de tu alma con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida. Para Él ser condenado a la muerte en vez de tu alma. Y por todos los pecados de tu alma. Esto mismo corre para mí y para todos los seres humanos del mundo. Por eso que en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo está escribiendo solamente a salvados. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Hay una ley de la siembra y la cosecha. Por ejemplo, el Señor mismo dice, el que a espada mata, a espada muere. ¿Te fijas que hay una consecuencia? Todo pecado traerá una consecuencia terrible para la vida del ser humano en la tierra. Consecuencias terribles, enfermedades, vergüenza, tendrá que enfrentar la ley, el pecar, que estés metido en las religiones, que estés procurando entrar a la salvación, eso te condena. Que tú mismo no sepas, no tengas seguridad respecto a dónde irás tú después de morir, eso te condena. Porque eso es prueba suficiente de que tú no le has creído a Cristo lo que Él dijo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No le has creído. ¿Y cómo logró Cristo la vida eterna? Cuando Él, en vez de tu alma, por amor a tu alma, en lugar de ti,
en vez de ti. Aquí estás tú, aquí está Cristo. En lugar de ti, por amor a tu alma. Cristo, teniendo la capacidad de ser inmortal, poder volver a la vida después de morir, tu alma no. Cristo sí, Él te sustituye. Perdón, voy a colocar ahí. Cristo sustituye tu alma en la cruz del Calvario. A la persona de Cristo en la cruz le fueron imputados penalmente los pecados de las almas de todos los seres humanos del mundo. Los tuyos también, los de toda tu corta vida. De las generaciones que pasaron y las generaciones que tal vez vendrán más adelante. Todos los pecados de tu vida. No quedó ningún pecado tuyo, que tú los vas a cometer toda tu vida, que ya no le fue imputado a Cristo en la cruz del Calvario. Recuerda, un solo pecado tuyo, que tú lo hayas cometido por error, queriendo cometerlo o no queriendo cometerlo, no importa la intención, pecaste, uno solo, que te sea leído en este juicio, ya no hay vida eterna para tu alma, hay muerte eterna. Entonces tú vas a pecar hasta que te mueras, querido amigo. Arrepentimiento es reconocimiento, eso es arrepentimiento, metanoia, en griego, metanoia, arrepentíos. En Romanos 2:5, el Señor advierte, a través del apóstol Pablo, por supuesto, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, tu alma, por los pensamientos, las creencias que tu alma tiene respecto de ti mismo, que yo no soy tan pecador, que yo no tengo por qué ser objeto de ninguna condena de parte de Dios porque yo no le he hecho mal a nadie, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Ahí se está hablando no del arrepentimiento de los pecados. Querido amigo, mira, nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados toda la vida. Si vamos a pecar toda la vida. Cada vez que pequemos, que hagamos algo malo, tenemos que arrepentirnos. Pero no es el arrepentimiento de los pecados el que Dios está demandando al ser humano para que el hombre pueda creer en el Evangelio. No. El arrepentimiento es metanoia, cambio radical de las creencias que tú tienes respecto de cómo estás tú ante Dios ahora en el aspecto espiritual y judicial. Sin que tú hayas creído que Cristo te salvó en la cruz cuando te sustituyó judicialmente, tu alma está irremediablemente condenada. Porque has pecado. Y tú no has querido creer que ya Cristo murió por tus pecados. Entonces estás invalidando la salvación totalmente consumada, de aspecto sustitutiva, que Cristo logró por ti. La estás invalidando, no la has creído. Tú estás queriendo ser salvo por tus méritos personales y eso te condena a tu incredulidad. En Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Ahí no se habla de que tú te arrepentas de tus pecados. Ahí se está hablando de los pensamientos, las creencias que tu alma tiene respecto de ti mismo, cómo te autoexaminas tú a ti mismo, cómo te autoevalúas tú. Lo que Dios demanda es que el hombre se autoevalúe y diga que en él mora el pecado, y va a morar el pecado hasta que se muera, que jamás podrá evitar del todo pecar. Evitar pecar no se puede. Eso es arrepentimiento para salvación. Y las religiones dicen todo al revés. Las religiones te dicen, arrepiéntete de tus pecados y nada más. Y Dios está demandando que tú te arrepientas no de tus pecados, sino de lo que tú serás hasta que te mueras. Una persona que jamás podrás evitar pecar. ¿Te das cuenta que la religión coloca al revés lo que está diciendo el Señor? Mira, arrepentimiento de los pecados son obras. Yo me arrepiento del pecado que cometí. Yo lo hago. Y la salvación no es por algo que tú haces, que haces tú. O que dejas de hacer tú. Obras, acciones, no. La salvación es por creer que Cristo murió por tus pecados. Y ahí tú eres salvo. El arrepentimiento no es de los pecados. Si bien hay que arrepentirse de los pecados, pero ese no es el arrepentimiento que Dios está demandando para salvación. En Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese arrepentimiento, arrepentidos, es el que tú reconozcas que jamás podrás evitar pecar, porque esa es tu realidad, jamás podrás evitar pecar. En 1 de Juan 1:8, el apóstol Juan, vamos a cambiar acá, ya no es Pablo, ahora es Juan, el que está aquí, el apóstol del Señor. Dice el apóstol Juan a la iglesia. Perdón. Acá. Dice el apóstol Juan a la iglesia. Si decimos, y siempre el apóstol Juan se está incluyendo en aquellos a los cuales les está escribiendo a personas con vida eterna, a la iglesia, él entre ellos.
El apóstol Juan no les está escribiendo a las personas del camino ancho que van rumbo a la perdición. Para estas personas hay dos demandas: que se arrepientan y que crean en el Evangelio. Nada más. En tanto, estas personas no se arrepientan y no crean en el Evangelio, cuando mueren se van al infierno. Jamás podrán entrar a la vida eterna por la puerta estrecha, que es Cristo. Jamás. Pero acá las personas que ya tienen vida eterna, acá, el apóstol Juan entre ellos, le está escribiendo el apóstol Juan a las personas con vida eterna, en 1 Juan 1:8, dice: si nosotros que estamos en esta condición, que ya tenemos vida eterna, ya fuimos salvos del infierno, que cuando pecamos nunca más nuestras almas son condenadas penalmente, nunca más nuestras almas van al infierno cuando pecamos, nunca más. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Lo oíste? Juan se está incluyendo. Si decimos en esta condición en la que ya estamos, nacidos de nuevo, pasamos de muerte a vida, entramos por la puerta estrecha, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, tenemos vida eterna, ya somos salvos de toda condena. Si en esta condición decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:8. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados que vamos a cometer toda nuestra vida, los salvados con vida eterna. Porque no le está escribiendo a personas que están condenadas, que están en el camino ancho que va rumbo a la perdición. No, a personas con vida eterna, a la iglesia que estaba con Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si al contrario de eso, confesamos los pecados que cometemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdonar los pecados moralmente, porque ya penalmente están todos perdonados. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros estando acá, muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida a vosotros juntamente con Él, perdonándoos penalmente todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Acta de los decretos que había contra nosotros cuando pecábamos, anulada. Ley de los mandamientos de Dios cuando la infringíamos, nuestras almas condenadas a la muerte, abolida. Doblemente salvos. Nada nos puede condenar penalmente, nuestras almas, cuando pecamos. Eso es vida eterna. Entonces aquí el apóstol Juan dice ahora en 1 Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, estando acá, ya siendo salvos ya nuestro caminar en el camino angosto que va a la vida, si en esta condición, en este caminar, decimos que no hemos pecado, eso es muy grave. Le hacemos a Él, a nuestro Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. No, estamos hablando puras cosas religiosas, no estamos hablando la palabra de Dios. Así que, querido amigo, antes de que tú mueras, si tú todavía estás caminando por el camino angosto que va por el camino ancho que va rumbo a la condenación, si todavía estás acá, entra por la puerta estrecha. Tú no necesitas ser salvo, no requieres ser salvo, tú ya has sido salvo, acá, por Cristo. Y esa salvación totalmente consumada, totalmente lograda por Cristo en favor de tu alma, tú la haces efectiva al creerla. Y tú la invalidas al no creerla, porque la salvación ya ha sido consumada. Jamás tú, nunca, podrías lograr la salvación para tu alma, porque tu alma ya está condenada por pecar. Y una vez que tu alma está condenada, ya no hay nada que tu alma pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte de tu alma, por el pecado de tu alma, o más pecado de tu alma, quede sin efecto. Entonces la salvación fue por sustitución, donde Cristo puso su vida en vez de la vida de tu alma, la vida que tú vas a vivir hasta que te mueras. Mira este cuadro. En Mateo 7, versículos 13 y 14, el Señor está diciendo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, al cielo, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, versículos 13 y 14. Y si son pocos los que la hallan, entonces mucho menos entran por ella.
¿Cómo se entra a la salvación? Creyéndola. ¿Cómo no se entra a la salvación? No creyéndola. Procurando entrar. Así no se entra. Lucas 13:24. El Señor hablando de toda la gente religiosa. Los que están procurando ser salvos por sus méritos personales. Diciendo que ellos dejan el pecado, que están guardando santidad. Mira, santidad. Definición etimológicamente hablando de la palabra santidad. Cualidad de santo. Eso es santidad. En Hebreos 12:14 dice, sin santidad nadie verá al Señor. Cualidad de santo, eso es santidad. Entonces vamos a la palabra santo. Santo, apartado. Santo, no es que una persona sea muy moral, muy buenita, que no peque más, no. Alguien pecador apartado por Dios. Eso es santo. Apartado de entre la gente del mundo. Santo. Y santidad, sin la cual nadie verá al Señor, de Hebreos 12:14, es la cualidad de alguien, un ser humano del mundo, que está entre la gente del mundo, que por Dios ha sido tomado, elegido, apartado de entre la gente del mundo, para Él. Eso es santidad. La cualidad de alguien que por Dios ha sido tomado de entre la gente del mundo y apartado para Dios. Santo, apartado. Santidad sin la cual nadie verá al Señor. La cualidad de alguien de entre la gente del mundo que Dios lo toma, lo elige y lo aparta para Él. En otras palabras, sin santidad nadie verá al Señor significa lo siguiente. Sin que a ustedes Dios los haya tomado de entre la gente del mundo y los haya apartado para Él, para Dios, ninguno de ustedes le verá. ¿Qué es lo que hablan los pentecostales? Tú tienes que ser santo, porque si tú no eres santo por ti mismo, jamás podrás ver a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Sí, pero la santidad no es tuya. Tú eres un pecador, igual que yo, igual que Pablo, Juan. Pecadores. Sustituidos por Cristo en la cruz. Y cuando tú crees la sustitución de Cristo, que Cristo te dio vida eterna, para que ahora por los pecados que tú cometas jamás tú seas imputado penalmente, tu alma, nunca más condenada a la muerte, ¿ya? Ahí Dios te toma de entre la gente del mundo y te aparta para Él. Apartado, santo. Y si eres tomado por Dios, entonces tú tienes santidad, que es la cualidad de alguien que por Dios ha sido tomado y apartado para Él. Y ahí tú le verás, cuando Dios te tome de entre la gente del mundo y te aparte para Él. Ahí le podrás ver. Y cuando una persona pecadora, un muerto espiritual con su alma condenada a la muerte, moralmente corrompido, y que lo estará aquí, moralmente corrompido, o lo estará acá, moralmente corrompido, en el camino angosto que va a la vida o en el camino ancho que va a la perdición. En cualquiera de los dos caminos seguirá estando moralmente corrompido. Cuando Dios te aparta para Él, cuando tú tienes la cualidad de un santo, de una persona que por Dios ha sido apartada, cuando tú tienes santidad, cuando tú te arrepientes, reconoces que estás con tu alma condenada a la muerte, judicialmente, por haber pecado, que estás muerto espiritualmente, que por haber pecado tu alma judicialmente está condenada a la muerte, y que necesitas la salvación de Cristo, eso es reconocimiento, arrepentimiento, y que reconoces que estás espiritualmente muerto por haber pecado, y que necesitas que Dios te haga nacer de nuevo, pasar de muerte a vida, eso es arrepentimiento, reconocimiento. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y reconocimiento de que vas a ser una persona moralmente corrompida aquí o acá. Vas a ser una persona moralmente corrompida caminando por el camino ancho que va rumbo a la perdición, o caminando por el camino angosto que va rumbo a la vida. En cualquiera de los dos caminos estarás moralmente corrompido. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos 7. El pecado mora en mí. En mí hay una ley del pecado que está en mis miembros. Eso es arrepentimiento para salvación. Reconocimiento de que yo voy a pecar contra Dios hasta que me muera. Lo quiera o no lo quiera reconocer, esa es mi realidad. Y Dios manda que tú reconozcas esa realidad. ¿Y qué es lo que dicen los religiosos? Lo contrario. Los religiosos dicen que tú puedes no pecar más. Los religiosos dicen que tú puedes santificarte a ti mismo. Y no, la santidad es la de Cristo. Y Cristo la imputa judicialmente a una persona pecadora por sustitución. Cuando tú haces efectiva la salvación, sustitutiva. Cuando has creído que Cristo en vez de ti se dejó imputar penalmente con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida,
para Cristo ser condenado a la muerte y dejar para ti anulada el acta de los decretos. Para que cuando tú peques, esa acta de los decretos nunca más se aplique sobre tu vida, sobre tu alma, que exigen la muerte del pecador, del infractor, porque se aplicaron sobre Cristo. ¿Y por qué el acta de los decretos se aplicó sobre Cristo dejando anulada esa acta de los decretos para nosotros cuando cometemos pecado? Porque sobre la persona de Cristo estaban todos los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida. Y sobre Cristo se aplicó el acta de los decretos. El acta de los decretos es el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Todo ser humano que peque contra Dios, su alma tiene que ser condenada a la muerte. Esas son las actas de los decretos, que exigen la muerte del infractor, la muerte del pecador. Infractor a la ley de los mandamientos, porque eso es pecar. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Eso es pecar. Entonces, el acta de los decretos exigen la muerte del infractor, la muerte del pecador, del que comete pecados. Pero esa acta de los decretos para nosotros ha quedado anulada. Cuando pecamos, ya no se aplica sobre nosotros cuando pecamos. Se aplicó sobre Cristo. Sobre Cristo estaban nuestros pecados. Y el acta de los decretos, al aplicarse sobre Cristo, Cristo murió por nuestros pecados, esa acta de los decretos quedó anulada para nosotros. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros estando acá, muertos en pecados, y no estando en la ley, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Primero, perdonándoos penalmente todos los pecados. Segundo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Acta de los decretos para nosotros anulada. Ley de los mandamientos en el aspecto penal abolida. Doblemente salvos. Querido amigo, antes de que mueras, habla con Dios y dile: Dios mío, creo que Cristo en vez de mí murió por mis pecados en la cruz. Díselo. Díselo. Convence a Dios que le has creído, que de todo corazón has creído, que Cristo murió por tus pecados. Díselo. Dios mío, yo creo de todo corazón que Cristo, tu Hijo, murió por mis pecados y así me dio vida eterna. Díselo. Para que Dios te haga pasar de muerte a vida entrando por la puerta estrecha y te selle con el Santo Espíritu y tengas vida eterna. Para que ahora, por ningún pecado que cometas estando en esta vida, tu alma tenga que ser condenada penalmente. Para que tu alma tenga inimputabilidad penal. Para que esa salvación totalmente lograda y consumada por Cristo se haga efectiva para ti, tú la tienes que creer. Y esa salvación que ya fue lograda por Cristo en la cruz, en favor de tu alma, que significa vida eterna para tu alma, tú la invalidas, no la haces efectiva para ti al no creerla. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Nunca el Señor está diciendo el que fuera un pecador será condenado. El que estuviere pecando será condenado. El que no estuviere guardando santidad será condenado. El que no estuviere cumpliendo los mandamientos será condenado. El que no dejara el pecado será condenado. No, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Lo dijo Cristo, no lo digo yo. Las religiones te dicen que tú para ser salvo tienes que dejar el pecado, pero eso no es verdad, eso es mentira. Yo no estoy enseñando a pecar. Estoy diciendo que cuando tú pecas, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tu alma nunca más es condenada penalmente. Tu alma es condenada a la muerte por no creer que tú has sido librado penalmente de toda condena. Por no creer, por ser un incrédulo, por no creer en el gran sacrificio que Cristo realizó en vez de tu alma. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice 1 de Juan 1:7. Esa sangre que Cristo derramó en la cruz a ti te limpia de todo pecado. ¿Qué parte de la expresión todo pecado no lo has querido creer? Todo pecado que tú cometas en tu vida. Cuando pecas, esa sangre te limpia de todo pecado. Nunca más eres condenado por pecar. Nunca más condenado a la muerte de tu alma. Al pecar vas a recibir condenas en esta vida, pero nunca más condena a la muerte de tu alma. Condena la ley de la siembra y la cosecha. Entonces lo que dice Gálatas 6, versículos 7 y 8, que es escrito solamente a salvados, es que si el ser humano salvo siembra para su espíritu nacido de nuevo, siembra palabra de Dios para su espíritu nacido de nuevo, va a suceder que del Espíritu Santo que mora en él, tomando esas palabras que él sembró, palabra de Dios, de la boca del salvado va a salir el Evangelio. Y el salvado que ha sembrado para su espíritu, del Espíritu Santo que ha sido puesto en él, que es el Espíritu Santo de Dios, con el cual ha sido sellado, va a hacer que ese salvado hable palabra
para que estas personas escuchen el Evangelio y estas personas también tengan la vida eterna. Segará vida eterna. Pero si el salvado se da licencias para pecar, siembra para su carne, de su carne va a cegar corrupción. El salvado con vida eterna va a ser un pecador, va a vivir muy pecaminosamente y va a pagar al Espíritu. Va a contristar al Espíritu Santo. Y teniendo el Espíritu contristado al salvado, no va a predicar el Evangelio, no le van a dar ganas de predicarle el Evangelio a sus colegas de trabajo, a sus hijos, a su esposa, a sus vecinos, a sus familiares, a sus amigos, no le van a dar ganas. No le va a dar ganas de leer la Biblia, no le van a dar ganas de orar, y todo eso significa pérdidas para el salvado con vida eterna. En 1 Juan 6:3 dice el apóstol Juan a los salvados con vida eterna: si el salvado con vida eterna permanece en Cristo, leyendo la Biblia, orando, predicando el Evangelio, no continuará pecando. Pero si el salvado con vida eterna continúa pecando, eso es porque no le ha visto al Señor su Salvador en la Biblia y no le ha conocido al Señor su Salvador en la Biblia. Un salvado con vida eterna que no lee la Biblia, no conoce a su Salvador, no le ve a su Salvador. Le está hablando a personas con vida eterna. Pero si el salvado con vida eterna hace su devocional diario, lee la Biblia, predica el Evangelio, ora por las almas perdidas y ora por él mismo también, entonces va a estar permaneciendo en Cristo y no continuará pecando. Esa es la expresión de 1 Juan 6:3. Es mentira lo que dice Cipriano de Valera: el que permanece en Cristo no peca. Eso está mal traducido. El verdadero escrito es: el que permanece en Cristo no continúa pecando. ¿Y por qué no continuará pecando el que está en Cristo? Porque tarde o temprano el Señor va a intervenir en su vida. En 1 Corintios 11, versículos 30, 31 y 32, cuando los hermanos de Corinto, los salvados con vida eterna, estaban cometiendo pecados muy, muy licenciosos, estaban tomando la cena indignamente, leemos en 1 Corintios capítulo 11, versículos 30, 31 y 32, por lo cual hay muchos enfermos y muchos debilitados y muchos duermen. Y dice el apóstol Pablo: si nos examinásemos a nosotros mismos, se está incluyendo el apóstol Pablo ahora, todos salvados con vida eterna. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Nuestro Padre nos va a azotar siempre porque estemos pecando, nos va a azotar, pero nunca nos va a condenar nuestras almas a la muerte. Eso lo enseñan los pentecostales, que son herejes, que si tú que eres salvo, pecas, pierdes la salvación. Esa es una herejía, porque la salvación que Cristo logró en la cruz es vida eterna para nuestras almas, inimputabilidad penal para el alma. Cristo en la cruz del Calvario logró la inimputabilidad penal para el alma. Pero sí hay una ley de la siembra y la cosecha para esta vida, una consecuencia terrible y dolorosa cuando pecamos. Pero de esas consecuencias terribles y dolorosas cuando pecamos, no hay que pecar. Para esas terribles consecuencias, nunca esas terribles consecuencias es la pena de muerte para el alma. Nunca más el alma siendo condenada al infierno. Nunca más. Vida eterna. Lo más importante. Siempre el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan están exhortando a los salvados con vida eterna a no pecar. Pedro dice en 1 de Pedro 1:15: conforme al que os llamó es santo, también vosotros mismos llegad a ser santos en toda vuestra conducta. Así dice el original de 1 de Pedro 1:15. Llegad a ser santos. Ahora Juan también exhorta, 1 de Juan 2:1. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Exhortación apostólica: no pequen, santos de Dios. Sabiendo que cuando pecamos, penalmente, nunca más nuestras almas son condenadas al infierno. Nunca más. Pero sí vamos a recibir castigo de parte del Señor y también la ley de la siembra y la cosecha. Vamos a estar en nuestra ley. Todo lo que nosotros sembremos vamos a cegar. Si sembramos para la carne, vamos a tener mucho, vamos a vivir pecaminosamente. Mas si segamos para el Espíritu, vamos a predicar el Evangelio y vamos a cosechar vida eterna del Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. Ahora Pablo dice en Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo? Primero lo tiene que tener la persona, ¿cierto? Se está hablando de los salvados. ¿Cómo el salvado con vida eterna, que ha sido sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención, cómo contrista el Espíritu Santo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo contrista? Cuando peca. Cuando comete pecados y no los confiesa. Y no se aparta. El que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Por eso que en 1 Juan 1:9 dice el apóstol Juan: sí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar moralmente nuestros pecados, porque ya todos nuestros pecados fueron penalmente
perdonados penalmente acá, los que somos salvos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero por el contrario, si no los confesamos, entonces vamos a quedar expuestos al azote del Padre, a la disciplina, nos va a castigar el Señor y vamos a quedar expuestos a estos seres con los cuales tenemos la lucha. En Efesios 6, dice el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra carne y sangre, contra seres humanos de carne y hueso, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces quedamos expuestos a ellos. Dios quita la cobertura si no confesamos los pecados. Pero de las consecuencias tan terribles por pecar, quedar expuesto a estos seres, la disciplina del Padre o la ley de la siembra y la cosecha, ninguna de ellas es pena de muerte para el alma, por pecar. Nunca más se pierde nunca se pierde la salvación, nunca más hay condena a la muerte para el alma por pecar. Mira cómo está el cuadro espiritual, querido amigo. ¿Dónde estás tú en este cuadro? ¿Estás aquí o estás acá? No se puede estar al mismo tiempo, en un mismo tiempo estar aquí y acá. En un tiempo o tú estás aquí o estás acá. No puedes estar en los dos lugares al mismo tiempo. En este cuadro, ¿dónde estás tú en este cuadro? ¿Todavía estás acá, caminando por el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición? Si mueres aquí, si te sorprende la muerte, vas al infierno, a esperar en tormentos este juicio, de Apocalipsis 20, del 11 al 15. Pero si tú entraste por la puerta estrecha y estás caminando acá, cuando te sorprenda la muerte, vas al cielo. ¿Dónde estás tú? Acá. ¿Todavía estás caminando en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición? ¿O ya pasaste de muerte a vida entrando por Cristo? No seas un religioso. Mira, la inmensa mayoría de la raza humana no es religiosa, es totalmente atea, agnóstica, no quiere tener nada que ver con Cristo. Pero hay una cantidad de gente que es religiosa, evangélicos y católicos, que están procurando entrar porque no han entrado a la salvación. En Lucas 13:24 el Señor advierte y dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Procurar entrar es propio de las obras, de que yo estoy intentando por mis méritos poder entrar a la salvación. Jamás podrás entrar así. Tú ya has sido salvo, y por no creer que ya has sido salvo de toda condena, estás procurando entrar, porque no has creído que ya Cristo te salvó. Estás procurando entrar a la salvación. Por eso que en Hebreos 4, el apóstol Pablo escribe a los judíos incrédulos que siguen rechazando a Cristo. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, el reposo de las obras. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, que ya Cristo nos salvó, ya nos dio vida eterna, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero nosotros los que hemos creído entramos en su reposo, entramos a la salvación, a la vida eterna. A la salvación, a la vida eterna se entra por creer que Cristo murió por mis pecados. Y no se entra al no creer, al estar procurando entrar. ¿Por qué el Señor dice esforzados a entrar? Porque las religiones hacen un cuello de botella. Ellos no entran, los religiosos, ni permiten entrar. Entonces hay que esforzarse a vencer el obstáculo de las religiones. Las religiones te enseñan obras. Religión es el intento humano por religarse con Dios por medio de los méritos personales, de mis obras. Pero en tanto el ser humano no sea salvo por Cristo, está muerto espiritualmente. Y Cristo dijo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, Mateo 22:32. Y cuando una persona está muerta espiritualmente, no hay obra que le pueda ofrecer a Dios para evitar que la sentencia a la muerte de su alma quede sin efecto, porque está muerto espiritualmente. Lo único que el muerto puede poner de parte de él para que él sea salvo es su fe. Por eso que en Juan 5:24 y 25 el Señor dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, el Padre dijo que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo, 1 Juan 5, versículos 10 al 13,
y cree al que me envió, cree que Dios nos ha dado vida eterna, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Versículo 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos espirituales, los que están acá, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, los que la creyeren. La parte del muerto espiritual que tiene que poner para la salvación es su fe, oyendo y creyendo. Mira, en Juan 5:24 no están las obras. De cierto os digo, el que oye y cree, tiene vida eterna. ¿Dónde están las obras ahí? ¿Dónde está tu participación? Tus conductas. Están exentas tus conductas. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye y cree, tiene. Tus acciones, tus obras están exentas. Es solamente por oír el Evangelio y creerlo. Y ahí eres sellado con el Espíritu Santo, hasta la redención de la posesión adquirida. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Querida alma que estás escuchando, ¿dónde estás tú en este cuadro? ¿Todavía estás acá? ¿Siendo indiferente totalmente a Cristo, como está la inmensa mayoría de la raza humana del camino ancho, que va rumbo a la perdición? ¿O eres un religioso que está procurando ser salvo por obras, dejando el pecado, guardando santidad, no habiendo creído que ya Cristo te salvó? Que ya la salvación de tu alma ha sido totalmente lograda por Cristo, consumada, y que tú la haces efectiva creyéndola, no haciendo obras o dejando de pecar, creyendo en el Evangelio. Y tú invalidas la salvación totalmente lograda por Cristo, consumada en la cruz, de carácter sustitutiva, no creyéndola. Ahí la invalidas. Marcos 16:16, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Juan 3:18, Cristo hablando acerca de sí mismo, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Porque es un pecador? No. ¿Porque no está guardando santidad? No. ¿Y por qué es condenado? ¿Porque no está cumpliendo los mandamientos? No. ¿Porque no se está congregando los días domingos en una congregación cristiana evangélica? No. ¿Por qué es condenado? Porque no ha creído. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que, Juan 3:18, ¿y qué es lo que dijo el unigénito Hijo de Dios? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y tú no lo has creído. Eso es lo único que te condena. Te exhorto a que tú ores a Dios y le digas, mi Dios, por fin ahora yo creo de todo corazón que Cristo murió por mis pecados en la cruz, que ha dejado mi alma totalmente inimputable penalmente, que cuando yo cometo pecados ahora, yo voy a recibir una consecuencia terrible por pecar, pero nunca más la consecuencia penal, nunca más pena de muerte para mi alma. Mi alma tiene vida eterna, que cuando muera mi cuerpo, mi alma salga del cuerpo, voy al cielo, a la vida eterna. Porque Cristo logró la inimputabilidad penal en la cruz del Calvario. Porque Él fue cargado con todos los pecados que mi alma los va a cometer toda mi vida. Para Él ser condenado a la muerte en vez de mi alma. Y Cristo morir por mis pecados. Esto es Evangelio. El Evangelio que hoy no es predicado en ninguna parte. Esto es el Evangelio que Dios demanda que el hombre lo crea. Para hacer efectiva la salvación que Cristo ya consumó para todas las almas humanas en la cruz del Calvario. Dice 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él, eso es 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Él mismo llevó nuestros pecados, todos los tuyos, todos los míos, en su cuerpo sobre el madero. 1 de Pedro 2:24. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, Isaías 53:6, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, Romanos 4:25. A la diestra de Dios Padre está el Señor Jesucristo. Él nos justifica a los que hemos creído que Él nos salvó. Cuando estemos en el cielo, el Padre me preguntará, ¿y tú que eres un pecador, que pecaste toda tu vida? No importa que no hayas querido pecar, pero pecaste. Aunque no quisieras pecar, pecaste toda tu vida. ¿Por qué estás en el cielo? Y yo diré, porque aquel que está sentado a tu diestra, Padre, Él tiene perforados sus manos y sus pies. Él tiene las cicatrices del sacrificio sustitutivo que Él hizo en favor de mi alma. Él, tu Hijo, Padre Celestial, fue imputado penalmente con los pecados que mi alma los iba a cometer toda mi vida.
y Él fue condenado a la muerte en vez de mi alma. Para mi alma no hay condena a la muerte, me ha dado vida eterna tu Hijo. Y el Padre dirá, adelante. Cristo me justifica. Cristo dice, sí, Padre, yo he muerto por los pecados de Él. Déjalo entrar. Cristo justifica al creyente. ¿Has creído que Cristo murió por tus pecados en la cruz? Y de esa manera ha dejado inimputable penalmente a tu alma. ¿Le ha dado vida eterna? ¿Lo has creído? Querido amigo, queda poco tiempo. ¿Dónde estás tú en este momento? ¿Estás todavía aquí? ¿No has entrado todavía por la puerta estrecha? ¿O ya estás acá? Todas las personas que están aquí, no importa lo que hagan o dejen de hacer, si mueren van al cielo. Las personas que están acá todavía, que no han entrado por Cristo al camino angosto que va a la vida, no importa lo que ellos hagan o dejen de hacer, si mueren aquí, van al infierno. Las obras humanas no participan en la salvación. La salvación ya ha sido lograda para tu alma. Tu alma no tiene que ser salva. Tú no tienes que ser salvo. Tú ya has sido salvo. Y al no creer que tú ya has sido salvo, no creer en el sacrificio sustitutivo de Cristo en favor de tu alma, que Cristo murió por tus pecados, tú eres condenado. La salvación ha sido totalmente lograda por Cristo en la cruz, para que tu alma nunca más sea condenada a la muerte. Inimputabilidad penal para tu alma, vida eterna para tu alma. Cristo dijo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Primera de Juan 5, versículos 10 al 13. Tú eres condenado por hacer al Padre mentiroso y al Hijo mentiroso. Por no creer el sacrificio tan grande que Cristo hizo en favor de tu alma, que es un sacrificio sustitutivo de carácter penal, que Cristo en vez de tu alma fue condenado a la muerte por los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida. Y al no verte salvo por lo que Cristo hizo por ti, vas al infierno, eres condenado. Y eres condenado por hacer a Dios un mentiroso, por eso eres condenado, eso no tiene perdón. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que Cristo nos dio vida eterna, pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber recibido el Evangelio, es pecar por incredulidad al Evangelio después de haberlo escuchado, de haberlo recibido. Rehusarse a creer. Ese es el pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Para esa persona ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios al conocimiento de la verdad. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual Él fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues ya conocemos lo que dijo el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es rehusar creer adrede en el conocimiento de la verdad. Desechar el conocimiento de la verdad, ser opositor al conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad es que Cristo ya te dio vida eterna, ha dejado tu alma inimputable y tú no lo quieres creer. Ese pecado es el pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, de Hebreos 10, versículos 26 al 29, no es que tú sabiendo que no hay que mentir, mientes, que estás pecando voluntariamente, no. Que tú sabiendo que no hay que fornicar, fornicas, estás pecando voluntariamente. Que tú sabiendo que no hay que adulterar, adulteras, sabiendo que... No, eso no es pecar voluntariamente. No, porque lo que viene después, la frase que viene después, es el complemento. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Habiendo recibido el Evangelio, habiéndolo oído, que el Evangelio es que Cristo cuando murió por tus pecados ha dado vida eterna a tu alma, decir no. Si yo peco pierdo la salvación. No, si yo no guardo santidad, no verá el Señor yo y me voy al infierno. Eso es pecar voluntariamente. El pecado de incredulidad al Evangelio. ¿Has creído que Cristo ya te salvó? ¿Has entrado por la puerta estrecha? ¿Cuándo? Yo, cuando tenía 10 años, fui salvo. ¿Cuándo fuiste salvo tú? ¿Cuándo entraste por la puerta estrecha? Habla con Dios y dile, Dios, creo que Cristo tu Hijo murió por mis pecados en la cruz, por mis pecados, los míos, los que condenaban mi alma a la muerte. Cristo fue condenado a la muerte en vez de mi alma y por todos mis pecados. Lo creo, mi Dios, y por eso soy salvo. He hecho efectiva la salvación totalmente consumada por Cristo en la cruz, al creerla. Que Dios te bendiga. Maranata, Cristo viene muy pronto.